Muchas bendiciones, hermanos. Comenzamos oficialmente con la exégesis textual del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Cuando se habla de exégesis textual es que literalmente vamos sobre el texto bíblico. Claro, habrán algunos postulados que tendremos que pasar un poquito más rápido, y usted lo estudia en la semana, y nos detenemos en aquello que nosotros entendemos que son más pertinentes. Como siempre, hay unas tareas, y es el mismo concepto de tareas sencillo. Recuerden que con la tarea lo que buscamos es que usted dé su opinión. Puede haber una serie de preguntas, pero no es estrictamente, las preguntas no son estrictamente forzadas para uno contestarlas, sino más bien uno sigue, es como dar como un pie forzado. Así que la intención de los párrafos como tarea es que usted desglose su opinión, que usted encontró, cómo le ayudó, y de alguna forma nos evidencia de que por lo menos estuvo presente en la clase, no solo también incluimos la parte 2 de las tareas, porque recuerde que tenemos muchos estudiantes online. Este curso ahora mismo yo pienso que lo han tomado posiblemente 500 o 800 estudiantes online, y pues la tarea del estudiante online es muy diferente. Hay una breve descripción que damos nosotros del libro, pero estoy ya deseoso de entrar al capítulo 1, que es el que nos corresponde hoy. Se divide en 4 módulos. El primer capítulo, la introducción y el primer capítulo lo hacemos hoy. Luego, el capítulo 2 y 3, 4 y 5 y el capítulo 6 lo sacamos hoy. ¿Vale? Es importante, es una recopilación de diferente información, pero es importante entender que casi todos los escritos del apóstol Pablo tienen lo que se llama en teología un silogismo. Ya usted habrá escuchado de mí esa palabra varias veces, pero silogismo en teología lo que significa es: yo necesito los estándares de el 1 para poder llegar al 2. No puedo llegar al 2 si no cumplo con los estándares del 1. Sí, en orden. En orden. O sea, no puedo pasar de primero a cuarto si no domino los estándares y requisitos del segundo y del tercero. Así que eso en términos teológicos es silogismo. Casi todo el mundo, cuando hablamos de la epístola de Pablo a los Efesios, casi todo el mundo se enfoca en el capítulo 6. Y déjenme decirles, es muy motivador el capítulo 6. Pero desde hoy vamos a aprender que no podemos llegar al 6 si no empezamos en el 1. Porque el 1 es donde se establecen las bases. Entonces, hablamos mucho del capítulo 6, pero acá entre nosotros, a mucha gente no le funciona. No le funciona porque no ha entendido el capítulo 1, que es el que establece los parámetros. Por lo tanto, si va al 6 sin entender los parámetros del 1, no sigue el proceso del silogismo, y mucha gente está decepcionada porque dice: wow, no me funciona, esto no funciona, la armadura de Dios no me funciona. No es que no funcione, es que no siguió el proceso. Así que casi todas las epístolas del apóstol Pablo tienen ese proceso, lo que se llama el silogismo en teología. Yo les recomiendo a ustedes que, como son solamente 6 capítulos y vamos a estar un mes, 6 capítulos, un mes, posiblemente, déjame decirle, usted lo puede leer todos los días, la carta completa. Si usted tuviese la oportunidad de leerlo, o si no lo puede leer, hay audios, ahora mismo celular, pero trate desde hoy que se le pegue una fiebre de Efesios, que donde quiera que vaya tenga Efesios, en el auto, en el celular, donde quiera que vaya usted ve Efesios capítulo 1, que cuando terminemos este mes, y con toda probabilidad es muy difícil que usted vuelva a repetir un curso de Efesios, pues aproveche en este momento, este mes. Yo les aseguro que la van a decir muchísimo, muchísimo. La parte teórica yo lo voy a
pasar bastante rápido porque hay una parte práctica que queremos entrar. Pablo estaba preso en Roma. ¿Cuántos recuerdan ustedes que Pablo había apelado a César? Eso está en el libro de los Hechos. Pablo estaba siendo castigado, estaba siendo maltratado, y en un momento dado él le dice al soldado: oye, te voy a hacer una pregunta, ¿es justo que se castigue a un soldado o a un romano? Sí, a un romano? Entonces cuando él explica eso, el hombre se asusta, pero él apela a César. ¿Recuerdan ustedes la travesía del apóstol Pablo cuando aquella embarcación ¿verdad? Está a la deriva, que tiene aquella experiencia? El apóstol Pablo, Dios le da la revelación y le dice: miren, tranquilos, aquí nadie va a perecer. Luego, en tablitas, lo que pudieron, llegaron a una isla llamada Malta. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando llegan allí, terminando de bajarse, hay una serpiente que lo mordió. ¿Y qué decían los habitantes de Malta? Hay una gran maldición sobre ese hombre, sale de allá, se libra de aquello y aquí va a morir. Sin embargo, vieron la mano de Dios. De ahí en adelante conocemos muy poco detalle, tal vez, de la travesía, etc. Y sabemos que llega a Roma. Pablo estaba encarcelado en Roma y tenía ciertos privilegios, con toda probabilidad en una casa, pero había un soldado romano que periódicamente estaba encadenado ese soldado romano. Desde la prisión en Roma, Pablo escribe 4 de sus cartas maravillosas que se les conocen como las epístolas de la prisión, incluyendo a Efesios. Estas 4 cartas es bueno uno considerar, o sea, que fueron escritas en las mismas circunstancias y con un propósito parecido, pero con un bosquejo o estructura diferente. Por ejemplo, de ahí se escribió la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y la envió con un señor llamado Epafrodito. Todos estos nombres, anótenlos si usted sabe a alguien que está próximo a tener un bebé. Epafrodito fue el que llevó la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Tíquico llevó la carta a los efesios. Epafras de Colosas llevó la carta a los colosenses, y Onésimo, ¿se acuerdan ustedes que era un esclavo fugitivo? Llevó la carta a Filemón, que era su amo. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo le escribe, cuando le escribe a Filemón, le dice: mira, no te lo estoy sacando en cara, pero si esto se lleva en pasión, tú me debes a mí, o sea, tú me debes, así que acéptalo. Estas 4 cartas fueron escritas desde la prisión. Imagínense ustedes, cuando entramos en detalle en cada una de ellas, obviamente, nosotros vamos a estudiar solamente Efesios, pero tienen una similitud. Pero Pablo entendía la situación de cada iglesia. Cada una de estas cartas, aunque dirigidas a una iglesia en específico, pero eran también dirigidas a todas las iglesias que estaban en aquellos sectores. Y hay aquí una composición general de esas 4 cartas. Cristo, la iglesia, la vida cristiana y la relación recíproca y el funcionamiento también de las 3. Es importante entender lo siguiente, y a mí me gusta el escrito de Pablo. Pablo es cristocéntrico, y Pablo en su teología es quien más describe y define a la iglesia, y también que más describe la vida cristiana y el funcionamiento de la iglesia. En Efesios vamos a ver lo siguiente. Él presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, enfatiza a la iglesia y Cristo como cabeza. Pero Colosenses va a enfatizar sobre la cabeza, que es Cristo. Note por qué Pablo utiliza
la ilustración o la imagen de la figura, ¿verdad?, de un ser humano, porque en aquel entonces, aquel pueblo, el receptor asimilaba profundamente a lo que Pablo le estaba diciendo, o sea, entendía muy bien lo que él estaba queriendo decir. Claro, no se circunscribe a eso, sino que vamos a ver que se compara la iglesia con un edificio, etc. Filipenses presenta lo que es el diario vivir. ¿Cuántos saben de memoria Filipenses 4:13? Que me fortalece. ¿Usted sabe cuántas veces yo he evangelizado? ¿A cuántas personas yo he dado palabras de consuelo con Filipenses 4:13? Allí se refleja lo que es el diario vivir. Y Filemón, este es el diario vivir con relación a Dios, los hermanos. Pero Filemón es el diario vivir con relación a la sociedad. Es fácil uno ser cristiano dentro de la iglesia. Es fácil uno entre nosotros levantar las manos, etc. Pero no es fácil uno ser cristiano donde hay gente que no le sirve a Dios y no nos podemos encapsular. Yo le digo en un monasterio porque lamentablemente nosotros tenemos que ir a ver aquí de vez en cuando, hacer compras, tenemos que ir al médico y en todos esos sitios hay gente impertinente, hay gente que no le sirve a Dios. No sé si usted ha estado en algún lugar y de momento percibe una presencia fuerte. Usted dice, aquí hay un ambiente que no me gusta, hay algo que no me gusta. Y de momento, la señora que está 2 sillas más allá empieza a hablar con la otra, y está hablando de un consultorio espiritista, y está hablando de esto, y le está recomendando tal brujería. Pero usted percibió eso. ¿Qué hace uno en esa situación? Mira, mantener esa comunión con Dios. Usted no puede decir, no vuelvo a este médico, porque vamos a encontrar gente así donde quiera, gente injusta, gente que habla mal. Obviamente uno tiene que establecer una orden y respeto, pero eso lo habla mayormente. O sea, Filemón nos trae ese principio. Yo se lo voy a mostrar ilustrado. Efesios, y miren que es todo igual. Efesios presenta a Cristo, la iglesia. Colosenses, Cristo, el vivir cristiano. Filipenses, Cristo, el vivir cristiano. Note cómo se va relacionando. Y Filemón se centra en Cristo. Esta es la misma ilustración, pero con una visión general de los cuatro. Siempre yo les recomiendo que cuando se estudia un libro de la Biblia, uno tiene que utilizar un bosquejo como una guía. Afortunadamente, casi todas nuestras Biblias tienen un bosquejo, porque son como una guía. Inclusive, usted sabe que la Biblia que tenemos nosotros, cuando fue escrita, no fue escrita ni en capítulos ni en versículos. Dios utilizó a alguien para que nos facilitara a nosotros la lectura, y luego se divide en capítulos y versículos, que también una segmentación para hacernos más cómodo la lectura. Yo les recomiendo utilizar siempre un bosquejo. Para los efectos prácticos de Efesios, vamos a utilizar este bosquejo que todos lo podemos aprender de memoria. Tiene 2 secciones generales, una sección doctrinal y una sección práctica. Así que vamos bien, porque son 2 secciones generales. Yo me acuerdo cuando uno estaba en primero, segundo, tercero, cuarto, que la maestra y el maestro decían, bueno, repitan una sección doctrinal y una sección práctica. Ustedes me escucharon. Una sección doctrinal y una sección práctica. Miren qué fácil. La sección doctrinal está desde el capítulo 1 al 3 y la práctica del 4 al 6. ¿Por qué es importante estudiar de esa manera la Biblia? Yo te verá cómo uno va a retener más. Sección doctrinal, sección práctica. Doctrinal del 1 al 3, práctica del 4 al 6. Ahora, la sección doctrinal se subdivide. Estamos hablando
que presenta la iglesia en el capítulo 1 como un cuerpo, en el capítulo 2 como un templo y en el capítulo 3 como un misterio. Qué fácil se hace, ¿verdad? Cuando uno segmenta y hace un bosquejo. Esa sección doctrinal se divide en 3. Capítulo 1, la iglesia como un cuerpo. Capítulo 2, como un templo. Y capítulo 3, como un misterio. En la sección práctica, capítulos 4 al 6, se habla entonces y se enfatiza la conducta terrenal de la iglesia. Cómo vamos nosotros a enfrentar la vida de nuestro contexto. Dice el capítulo 4, presenta a la iglesia como un nuevo hombre. Capítulo 5, como una novia. Y capítulo 6, que es el que todo el mundo conoce, como un soldado. Amén. Miren, hermanos, yo creo que si esta semana solamente dedicamos tiempo para memorizarnos el bosquejo, nos va a ayudar mucho durante todo el mes. Quiero que vayamos un momento a la Biblia y aquí empezamos oficialmente lo que es exégesis textual. Si nota cómo empieza el apóstol en el capítulo 1, le vamos a ir descifrando. Esto usted lo va a tener allí, pero para que tenga constancia. Dios el Padre planeó, y ahí se presenta la Trinidad. El Hijo pagó y el Espíritu Santo protege. Eso está en la sección doctrinal. Dios el Padre planeó, el Hijo es el que pagó y el Espíritu Santo protege. Vaya al capítulo 1, por favor, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es importante entender que Pablo tuvo que defender su apostolado en muchas ocasiones. El término apóstol, ya sabemos quién es Pablo, la experiencia que tuvo. Saulo de Tarso, camino a Damasco, conocemos, y aquí no hay lugar a dudas de que conocemos a Pablo. Pero el término apóstol viene de un vocablo que en la época bíblica tenía 3 connotaciones: apóstolos, y había varias expresiones que significaban o tenían 3 connotaciones. Una de ellas era un mensajero, una persona que en un momento dado va a llevar un mensaje específico. El ejemplo de eso está en aquella mujer samaritana. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella mujer samaritana tiene un encuentro con Jesús. Cuando ella deja su cántaro y va donde las personas que le conocían y ella habla de Jesús, ella se convirtió en una apóstol en ese momento específico. Estaba llevando un mensaje por la experiencia que había tenido. En ese sentido, el término apóstol es: yo conocí o tuve una revelación que me impactó. En ese sentido, había una segunda connotación y era la de los apóstoles que caminaron con Jesús. Esa segunda connotación, la iglesia primitiva y toda la iglesia de los primeros siglos entendía que solamente esa segunda connotación la podían tener los que caminaron con Jesús, aquellos 12 discípulos. Ahí es donde Pablo defiende su apostolado, porque él dice: yo no estuve por ahí caminando con él, pero yo tuve una experiencia y él fue el que me llamó. Y yo soy apóstol también en ese sentido. O sea que Pablo defiende su apostolado. Obviamente se hace la pregunta: en ese sentido, hoy en día no hay apóstol. En ese sentido, hoy en día. Pero hay una tercera connotación, y es la que nos presenta Efesios, que lo vamos a ver más adelante, capítulo 4, versículos 11 en adelante. Efesios 4, 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó, y hay un desglose de 5 ministerios. El vocablo apóstol allí tiene la connotación de uno que planta iglesias. Es un misionero, pero un plantador de iglesias.
Hay personas que Dios los usa profundamente en esto. Van a una comunidad, levantan una iglesia, luego se establece un pastor, y va a otra comunidad o va a una nación y Dios los utiliza. Pablo fue apóstol en las 3 dimensiones. Enviado para un mensaje específico, apóstol porque tuvo un encuentro con Jesús, pero también apóstol porque fue misionero. Así que en este caso, Pablo, el énfasis que hace lo podemos ver desde los 3 ángulos, pero mayormente apóstol que caminó, o sea, tuvo un encuentro con Jesús, apóstol de Jesucristo, y aquí él hace muy claro y específico, por la voluntad de Dios. Hay una coma y luego dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El versículo número 2 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un dato que nosotros tenemos que entender, y es, Pablo tenía constancia de muchas cosas que sucedían, y en otras cartas el apóstol Pablo escribe para corregir. En otras situaciones él escribe para cimentar y fortalecer, pero esta carta que él escribe mayormente es para concientizar de una posición, Si yo sé dónde estoy parado, si yo sé quién soy, si yo sé mi posición, no importa lo que llegue, no importa la doctrina falsa que llegue, yo estoy aquí cimentado, firme. A mí me gusta la enseñanza, por ejemplo, y el sistema inductivo que Dios nos dio, me gusta, porque la persona va descubriendo por su propia investigación, no sencillamente porque me escuchó a mí, sino por su propia investigación, y va descubriendo. Y yo creo que aquí todos han demostrado que así lo han hecho, van descubriendo. Ahora, Pablo lo que está diciendo es, tú tienes que descubrir tu posición, por más teología y cátedra que recibas. Si no sabes cuál es tu posición, eres presa fácil de cualquiera y de cualquier cosa. Uno de los temores de nosotros los que pastoreamos es cuando invitamos predicadores. Porque los predicadores uno los conoce, pero pueden pasar meses y pueden cambiar de opinión. Y cuando vienen a los 6 meses y dicen traen una teología diferente, ahí uno se rompe la cabeza. Pero si uno enseña cuál es la posición y la persona aprende y asimila, no importa lo que diga quien diga, esa persona está firme, tiene un fundamento, y esa es la intención del apóstol Pablo. Por eso él hace una introducción bien efusiva. Quiero ir textualmente para entonces hacer una presentación. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por favor, capturen bien lo que Pablo dice luego, la parte B del versículo 3. Comienza diciendo bendito, como si fuera una razón. Ahora dice, que nos bendijo, ¿con cuánta bendición dice allí? Con toda la bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué tenemos que adecuadamente interpretar esto? Cuando habla con toda bendición, yo no me puedo poner el signo aquí de dólar y centavo, porque ustedes saben que hay muchas teorías que así lo presentan. Hablaba yo sobre los Emiratos Árabes. He escuchado hablar sobre algunos Emiratos Árabes. Ustedes saben que hay personas tan ricas de estos Emiratos Árabes que tienen un Lamborghini, por ejemplo, forrado en oro, literalmente, o sea, en oro, y que viven en un hotel con su familia 7 días a la semana, 365 días al año, viviendo en un hotel, pagando entre $10,000 a $25,000 diarios. Y usted dice,
¿qué tendrá ese hotel? O sea, para 10, entre 10 a 25 mil dólares, ¿qué tendrá un Lamborghini? ¿Sabes qué tiene? Poder económico. Miren, hermanos, si las bendiciones que nosotros esperamos de Papá Dios se circunscriben solamente a dólares y centavos, los Emiratos Árabes no necesitan a Dios, porque ellos tienen mucho dinero. Denle eso, por favor, entendió correcto lo que yo le quise decir. Eso viene por gracia si Dios quiere después. Pero lo importante nuestro es el tesoro que estamos haciendo allá arriba, que ellos no lo pueden hacer. Ellos pueden hacer aquí, pero usted y yo hacemos tesoro allá arriba en el cielo. Y claro, si Dios bendice a alguien, hermanos, tenga por seguro que es para bendecir a otro. Tenga por seguro que algún propósito tiene Dios. Pero reitero la parte B del versículo 3, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, el versículo 4 a veces es un poco controversial por una palabra que allí dice, según nos escogió, anote bien esa palabra, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Lo que nos dice, por favor, el versículo 5, porque hay dos palabras, escogió, y en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Usted sabe que hay en la historia hubo discrepancia entre pensadores como Calvino, San Agustín, respecto a la predestinación. Un tema muy neurálgico y uno no pretende en una hora resolver una situación teológica que lleva siglos. Pablo lo que está diciendo es, nosotros como iglesia no fuimos un plan B de Dios por el fracaso del plan A. Él lo que está diciendo es, nosotros siempre estuvimos en el pensamiento de Dios. Siempre hemos estado en el pensamiento de Dios. Aun cuando Dios escoge a Israel como un pueblo para Él, y Dios tiene un trato especial, y luego vamos a ver que Dios tendrá un trato especial con Israel, etc. Pero en el capítulo 11 de Romanos y el 12 explícitamente dice que nosotros fuimos injertados, que cortó ramas de ese olivo y que fuimos injertados, y que de lo que emana, de la savia que emana, nosotros también somos alimentados. Pero no que fuimos un plan B, ni que Dios dijo, wow, ¿qué va a hacer ahora? Que Dios por los judíos, déjame inventarme algo. Y la iglesia, hermanos, usted y yo como iglesia siempre hemos estado en el pensamiento de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertas áreas escépticas piensan que Dios fracasó muchas veces y que en cada fracaso hacía algo nuevo. Y no es así. Aquí Pablo lo que dice es, él ya tenía un plan con nosotros. Estaba en su mente. A mí me alegra saber eso, estimados hermanos. A mí me alegra saber que Dios pensaba en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ahora, por favor, el versículo 4, la parte final dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos nosotros muchas vertientes y muchas interpretaciones, hermanos, que en cierta medida allí lo que ponen es una santidad extraña. Sencillamente, lo que el apóstol quiere decir es, en agradecimiento, ya él había pensado en nosotros, y es un gran privilegio, es un gran honor, nosotros ante él, estar como a él le agrada, sencillamente porque le amamos, y a él le agrada, sencillamente, hermanos, lo que él va a seguir diciendo, que nosotros sepamos nuestra posición,
que nosotros le veamos como un Dios de poder y de autoridad. Usted sabe que hay cristianos que lloran mucho, lloran demasiado. Hay cristianos que están atribulados por todo. Y allá arriba en el cielo están diciendo, ¿cómo tú te vas a presentar delante de mí? ¿Cómo te vas a presentar delante de mí? Yo creo que aquí yo hablé del júbilo del rey. Yo creo que sí. Cuando di la conferencia, júbilo del rey. ¿Sabe lo que significa júbilo del rey? Que eso fue cuando Balaam, júbilo del rey, era que cuando venía el rey con su séquito de soldados que habían obtenido victorias, pasaba y todo el mundo la recibía y tenía que estar contento. Todo el mundo alegre. Si el rey veía a alguien triste, con solamente bajarle el delito, era muerto. Así que todo el mundo tenía que estar con ese júbilo, que fue lo que vio desde allá adelante y decía, es que esa gente tiene júbilo del rey, ¿quién lo va a parar, quién lo va a maldecir? Si ellos están contentos y alegres. Ahora, ¿cómo yo me voy a presentar delante de él? ¿Cuál va a ser mi actitud? Yo no puedo tener una actitud agradable si no sé en agradecimiento, no sé lo que él hizo, no sé cuáles son sus planes, no sé qué realmente tiene disponible para mí. Si yo sé dónde estoy y lo que él tiene para mí disponible, miren hermanos, yo busco la excusa que sea para estar frente a él, para presentarme delante de él. Sin mancha delante de él no significa, hermanos, que no pequemos. Porque si yo le hago la pregunta, ¿cuántos no han pecado esta semana? ¿Cuántos no han pecado? Todos pecamos. Sería muy, ¿cómo yo le diría? Engañarnos a nosotros mismos, que en realidad de Dios sin pecado. Hermanos, ¿por qué pecamos? La idea que está diciendo aquí es humildad. Tener un corazón, hermano, dispuesto a pedir perdón. Menciona en el versículo 5 el término amor y predestinación que mencionamos, y adopción, que está en el capítulo 11 y 12 de Romanos. Hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo voy a seguir leyendo textualmente para entrar al meollo del capítulo. Luego dice, una razón para alabanza de su gracia, hermanos, solamente es para Él, con la cual nos hizo aceptos ante el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando yo sé eso, me presento delante de Él en gratitud y en humillación. No había méritos humanos que usted y yo podíamos tener para ser aceptados ante Él. Lo que está diciendo es, solamente por Jesucristo, solamente por su sangre, hemos sido nosotros redimidos. El vocablo redención es un vocablo muy amplio, pero por lo menos, ¿se acuerdan ustedes el caso de Ruth y Noemí? Se compra una heredad porque se había perdido, porque por ejemplo se había hipotecado, por ejemplo, que se hacía en aquella época, no podía mantenerla, se tenía una deuda con alguien y se le decía, o yo me vendo como esclavo, o te vendo mi familia, pues nos damos como esclavos, o sencillamente toma esta propiedad. Esa propiedad podía ser redimida única y exclusivamente por alguien que pagara a nombre de esa familia, y tenía que tener la capacidad para cubrir ese gasto, pagar eso. Ustedes saben que eso, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? Eso es parte de lo que es redención, y Él lo hizo por nosotros. Nosotros no teníamos con qué pagar, usted y yo, acá entre nosotros. Miren hermano, cuando uno crea conciencia, la sentencia ya estaba hecha, el veredicto ya estaba hecho. Lo que nos tocaba a usted y a mí, ¿sabe qué era? Condenación eterna. Tan sencillo como eso. Condenación eterna. Pero por su gracia,
y por lo que hizo Cristo, que es lo que Pablo resume aquí. Hemos sido aceptados ante Dios, reconciliados para con Dios. Eso es sencillamente, hermanos, una motivación para nosotros presentarnos ante Él en cualquier momento, en toda circunstancia, y decirle: Señor, gracias. Si lo único que podemos hacer es darle gracias por la redención, eso lo hacemos. Ahora, un poco adelante, Pablo dice, note bien el versículo número 7, lo leo de nuevo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea que no es ilimitado. Que hizo sobreabundar. Por favor, ¿alguien puede dar su propia definición de sobreabundar? ¿Cómo usted definiría sobreabundar? Llenar de más. Un vaso, usted le echa algo Y se desborda. ¿Y qué idea le da cuando algo está sobrelleno? Que no tiene ¿qué? Límites. O sea, que está ahí disponible. Que no es una migaja. Por lo tanto, está diciendo que hizo sobreabundar para con nosotros. Y note aquí, en toda ¿qué? E inteligencia. Ese vocablo ya lo tenemos que ir memorizando, porque Pablo lo utiliza mucho. Inclusive cuando él escribe a la iglesia de Corintios, él le habla de sabiduría humana y hace una diferencia entre sabiduría humana y sabiduría espiritual. Él le dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y note usted la forma en que lo lleva en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es un misterio para los efectos teológicos? Un misterio es algo que está oculto. Pero aquí dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y nos dio a conocer. Es el proceso de revelar algo que está oculto. Por lo tanto, ahora está a nuestro alcance. Habla aquí de la voluntad, según su voluntad, misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Por favor, entiendan, Dios había decidido que usted y yo pudiésemos conocer algo que nos va a decir Pablo ya mismo. No fue que Dios dijo, bueno, esto es muy grande, esa gente no puede entender. Hermanos, Dios lo revela. Por eso está hablando de sabiduría e inteligencia. Está hablando de conocimiento. Pero es un conocimiento muy diferente. Por eso no todo el mundo, hermanos, puede disfrutar la plenitud de la vida cristiana. Van a haber cristianos que están amargados porque no saben detalles, no conocen esto. Por lo tanto, dice, parte de esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, note esto, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, la segunda vez que lo menciona, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Captura lo que Pablo está queriendo llevar. Pablo está diciendo, ya él lo había decidido, ya él lo había decretado, ya él lo había escogido. Está hablando de nosotros como iglesia, está hablando de nosotros. Y dice, según el designio de su voluntad, no fue obligado, sencillamente él quiso por su amor, por su misericordia. Ahora, por favor entienda bien el versículo 12. ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos alabanza de su gloria. Aquí yo siempre hago una pregunta. ¿Estaré yo siendo alabanza para Él en todo lo que hago? Cuando me presento ante Él, Él dirá, tú me estás honrando todo el tiempo. Con las decisiones que tomas, entendiendo la base y el fundamento que te estoy hablando. Es importante
cómo nos ve Dios, a fin de que seamos para su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, y pasando esto rápido, hermano, porque ya mismo vamos a entender esto. Luego dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra. El evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Él está haciendo aquí un resumen de todo lo anterior. Aquí dice ahora, fuisteis sellados. Ahora, ¿qué significaba un sello? Para los efectos de... Era una marca de autoridad y de oficialidad. Nadie podía romper un sello a menos que no sea, en el caso de que fuera un sello de testamento, el dueño de ese testamento. En Apocalipsis, capítulo 4, vemos allí al Cordero. Y vemos que no había nadie que pudiera abrir el sello. No les adelanto mucho porque el próximo punto es Apocalipsis, el curso, para que les interese. Pero nadie podía abrir el sello, y Juan estaba llorando. Un sello significa autoridad. Y aquí dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, aquí Pablo introduce un tema muy importante, y es acerca del Espíritu Santo. Hay que preguntar, ¿se pierde la salvación cuando se peca? ¿Qué usted me contestaría? Eso depende. Analízalo con calma. Le voy a hacer la pregunta de otra manera. Cuando David pecó, ¿perdió la salvación? No. La repitió. ¿Qué dice el Salmo 52? Los que lo saben. Recuérdenme, ¿qué es lo que él perdió? No tener el gozo es trágico. Más trágico es no tener la salvación. Y claro, esto es un tema muy amplio, pero tan solo uno se hace la pregunta, ¿hasta dónde llega la elasticidad de Dios en su misericordia? Porque hay gente que peca, y uno dice, pero ven acá, ¿qué vas a hacer? Y hace las cosas malas y bendito, estás abusando. Miren, hermanos, ¿hasta dónde llega esa elasticidad? Usted y yo no lo podemos definir. No lo podemos definir. Si yo sé algo, estimado hermano, es que el Espíritu Santo está para concientizarnos. Él había perdido el gozo en el caso de David. Ahora, ¿qué labor ejerce el Espíritu Santo? Usted sabe lo que pasó en Pentecostés. El Espíritu Santo no es, estimado hermano, un medio que tenemos nosotros solamente para, como una maquinita, para pedirle y para darle autoridad, autorización, darle órdenes. El Espíritu Santo no es, estimado hermano, para yo brincar y saltar. Si Él nos toca y alguien tiene que llorar, amén. Si alguien tiene que, amén. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. La Biblia dice, es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Es el que nos ayuda en ese proceso decisional. Pero yo tengo que estar sensible a esa voz del Espíritu. Por lo tanto, aquí dice, y lo que Pablo está enseñando es, tan pronto llega Cristo, se destrona quien había ocupado tu corazón y ocupa lugar el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Volviendo al tema ese de lo de pecar, porque yo lo he escuchado muchas veces, cuando una persona entonces se te acerca y te dice, yo trataba de hablar de Cristo, te dice, no, es que yo he pecado tanto que ya Dios me desechó. Yo sé que mucha gente busca esa palabra. ¿Cómo uno entonces le podría responder en ese caso? Miren, Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie. Hay personas, uno piensa, por ejemplo, en el caso de Saúl, uno piensa en el caso de Judas, etc. Y uno dice desde acá, entonces, yo he trabajado mucho en consejería con personas que tienen ese pensamiento. Claro, ahorita yo mencioné que hay dos postulados, calvinismo y, por ejemplo, San Agustín, Pelagio y otros hombres de la historia que han tenido sus confrontaciones.
Pero lo más difícil es tener un cargo de conciencia por desconocimiento de la palabra de Dios. A mí no me toca buscar si alguien fue desechado o no. Sencillamente, la persona tiene que motivarlo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en muchos periódicos me ponen en 3 y 2, porque cuando alguien muere, la gente lo primero que quiere obligar a uno es que uno le hable de la persona como que está en el cielo. Pero miren, creo que le mencioné este dato, pero un mismo pastor me dijo, usted envía a todo el mundo para el cielo. Y en forma de broma me dijo, y San Pedro allá que reparta. Que lo ubica para acá. O sea, que él es el que se encarga, eso no se rompe la cabeza. Pero, sin embargo, uno tiene que entender que hay personas que se sienten culpables. Alguien dice, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y la mente a veces es tan débil, y la conciencia, que piensa que la blasfemia es sencillamente cometer un pecado, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir una palabra fuerte. Miren, hermanos, si eso fuera la blasfemia, yo creo que no hubiese nadie salvo. Nadie salvo. Nadie. Mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras haya vida. Claro, les menciono que he trabajado en muchas situaciones porque, por ejemplo, una persona de la que trabajamos fuertemente fue a un lugar de fe, de gente muy buena, pero parece que un maestro le enseñó en el proceso de discipulado de que si se quedaba en esa iglesia tenía la seguridad de un sello de que decía cielo aquí, pero si se iba era todo lo contrario, no se preocupara más porque entonces tenía sello de infierno. Y de momento le funcionó, porque la persona caminó un tiempo. Oye, pero pasaron tantas cosas y la persona se quedó en la casa. No pasaron algunos meses, que ya la situación más difícil no era la económica, matrimonial, lo otro. La situación más difícil es que se le quedó grabado, dejé de ir, quiere decir que tengo el sello de infierno aquí. ¿Usted sabe lo difícil es que trabajar con esta persona? Que tiene culpabilidad y que piensa que nació para ir al infierno. Por lo tanto, a todo el mundo, mientras haya vida, hermanos, no importa lo que se haya hecho, hay oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad. A veces se utiliza como una excusa, pero hay que trabajar con la mente de las personas. De Barán. Sí. Y se sienten como bien, viendo a otros mal. ¿Sabes, hermano? Nosotros somos llamados para bendecir, para motivar a la gente. Y a mí me gusta hacerlo. Ahora, sigue un poquito, porque él dice que habla del Espíritu Santo como una promesa. Lo que significa que hay una labor que está haciendo el Espíritu Santo como un ministerio especial en medio nuestro. Pero él lo define en el versículo 14, y miren la ilustración que utiliza acerca del Espíritu. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto ustedes deben saber que a lo que se refiere es a ese proceso de pacto matrimonial o prematrimonial. En la antigüedad o en esa época era muy diferente. ¿Se acuerdan ustedes el caso de José y María? Dice que estaban desposados, estaban comprometidos, pero un compromiso en aquella época era un compromiso tan legal y tan fuerte, déjenme decirle, que era irrevocable. Ya no le podía decir, oye, no, creo que no va a funcionar, no busco otra. Tan pronto se hacía el pacto de compromiso, era irrevocable, era como si se hubiese firmado el matrimonio.
Por lo tanto, no es como hoy en día, ¿verdad? Tú sabes que los muchachos le llevan una sortija y después la tiran al zapacón, buscan otra, porque el compromiso se ve como, no se ve como antes, con la seriedad. Ahora, el sentido es el que se utilizaba antes. Y Dios dice, miren, para que tengan confianza y tranquilidad, yo les estoy dando el Espíritu Santo, que es mi sortija preciada. Esas armas que tienen allí, esa sortija de compromiso, cada vez que usted la mire, le debe decir, un día el novio viene y vamos a oficializar esto. Esta sortija de compromiso, lo que me está diciendo es que es irrevocable la decisión que tomó conmigo. Viene un día y me voy a casar. Y eso debe ser de mucha motivación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se considera y si no se entiende lo que significa el Espíritu Santo como un anillo de compromiso? Pues no va a haber esa motivación para la boda. No va a haber esa motivación para que el novio llegue. Déjame decirle, ya mucha gente en Estados Unidos, muchas encuestas se han hecho y gran parte de la gente cristiana ni le importa que Cristo venga. Como que no le interesa. Están bien inmersos aquí en la tierra. Ya muy poco hasta se predica, a veces se enseña. Hermano, por lo que está diciendo, miren, se va a completar todo esto. Sencillamente, la evidencia de que se va a completar es que yo te estoy dando mi anillo preciado, que es el Espíritu Santo. Ahora que vamos a un detalle sumamente interesante, porque es donde Pablo va a cimentar fuertemente a la iglesia. ¿Cómo empieza el versículo 15, por favor? Ahora, noten cómo empieza. ¿Por esta qué? Por todo lo que le mencionó anteriormente en forma de introducción. Él está diciendo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahora, aquí quiero hacer una salvedad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo fue a la iglesia de Éfeso? En el capítulo, pienso que 17, 18, por allá, de Hechos. O sea, cuando fue a Éfeso, no a la iglesia, sino fue a Éfeso, que ahí se fundó la iglesia. Había unos personajes allí muy interesantes. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? Ellos fueron fundamentales en esto. Allí, ellos quisieron que se quedaran, pero él tuvo que salir, luego regresa y deja a Timoteo como pastor. Aquella iglesia había sido fundamentada, una firmeza, y aquí él le está recordando su amor, su fe. 30 años después de esto, 30 años, lo vamos a ver el mes que viene, ¿verdad? En Apocalipsis, Juan le escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos han escuchado que Juan le escribió y le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer qué? Aquí ahora Pablo le está diciendo, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro qué? Amor. 30 años después, todo se había convertido en algo nominal. Y yo lo presento de esta forma, lo voy a repetir, ¿verdad? Después, en Apocalipsis, por eso, cuando el esposo y la esposa llevan un tiempo y se convierte como hermanitos, perdió la esencia. Y pues, le lava, el esposo trae aquello y todo lo más, pero es por protocolo, algo nominal. Ya no hay la esencia, ya no hay lo que le llamamos esa mística. Sencillamente es, pues ya somos maduros, ya estoy que terminando hasta que curamos, ¿verdad? Ya somos grandes, pero como hermanitos. Pero perdieron la llama, perdieron esa llama. ¿Ha conocido gente así? Ahora, él dice en el versículo número 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí es donde vamos a entrar, en el versículo 17. Tienen que estar bien pendiente a esto. Yo lo voy a ilustrar en la pantalla. Todo esto, por favor, usted lo lee con calma, porque es mucho material. ¿Ok?
¿Aquí a dónde vamos? Para mí, si entendemos el capítulo 1, hermanos, que es lo que voy a traer hoy, de seguro que va a fluir todo bien. Todo bien. Y yo le garantizo que los principios que Pablo establece aquí, si los aplicamos en nuestra vida espiritual, hermanos, todo va a fluir bien. Todo. No importando la tempestad, todo fluye bien. Ya hemos leído del 1 al 14 al 16. El 17 que está aquí dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Él está orando y dice que no cese su oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, yo lo voy a leer y después lo explicamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Ahora vamos a ir en detalle, por favor. Sé que usted ha leído 1300 veces el capítulo 1. Ha leído muchas veces, lo utiliza la iglesia, pero capture esta exégesis que vamos a hacer textual. Desde el versículo 17. El 16 dice que Él está orando, no se sabe, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé, y hay un vocablo aquí que dice espíritu. Cuando habla de espíritu, no lo podemos comparar con el versículo 13, Espíritu Santo. Aquí se refiere a otra cosa. El término es ruach, ¿verdad? Pero aquí espíritu, para que usted entienda bien, es motivación, ánimo. Por ejemplo, ¿ha andado usted con alguien apagado? Pobre de espíritu. Mire mi hermano, que usted está apagado. Y usted dice, por lo menos levanta la mano. Por lo menos algo. Pero usted lo ve así, como que está en Júpiter, y lo ve. Y usted tratando. Miren, lo más difícil es caminar con alguien, hermano, que no le interesa nada. Nada. Usted sabe esa persona, hermano, que usted por lo menos dice, pero por lo menos grita, por lo menos, no sé, empújame, pero nada. Ahora, él lo que le está diciendo es, para entender lo siguiente, tiene que haber una intervención de Dios y tiene que haber en nosotros motivación, deseo, ánimo. Por lo tanto, él dice, para que os dé que hay dos cosas: espíritu de qué, es como yo lo desglosé, para que os dé espíritu de sabiduría y espíritu de qué. Nota lo siguiente, es como si Dios, Pablo estuviese diciendo, mira, mi oración es ferviente, como él lo hace entender aquí, es, si yo logro que el Dios del cielo te dé espíritu de sabiduría, o sea, que tú pongas en aplicación práctica espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Vamos a explicar lo que es espíritu de sabiduría. Sabiduría es la aplicación práctica, asertiva, funcional de todo mi conocimiento y de todo lo que a mí me ha costado sacrificio y esfuerzo. Por ejemplo, capacidades, talentos, habilidades, mi casa, mi auto, todo lo que en cierta medida a mí me ha costado fuerzas, sacrificio. Miren esto, él dice, la fuente, Dios, para que el Dios del cielo todopoderoso dé espíritu de sabiduría. ¿Saben lo que está diciendo? Que
que tú puedas entender que todo lo que tienes, tú has luchado, pero todo le pertenece a quién? A Él. Todo le pertenece a Él. Bueno, es muy fácil decirlo. Pero pregúntale a Abraham, cuando Dios le dijo, oye, dame algo valioso que tú tienes. Lo más valioso, tu hijo. Entrégamelo. ¿Usted se cree que Abraham fue para allá contento y riéndose? Hermanos, Abraham llevó 5 galones para echar sus lágrimas. Abraham lloró y lloró por ir al camino, porque estuvo dispuesto a darle a Dios lo que para él era bien sacrificado. Miren, hermanos, aquí es donde va estableciendo Pablo la diferencia. Cuando dice a usted espíritu de sabiduría, significa que de lo que me ha costado tiempo, sacrificio, que de lo que me ha costado lágrimas a mí, yo estoy dispuesto a ponerlo en la mano de Dios. Y ahí es donde se pone difícil el asunto. Porque a veces pensamos, Dios solamente en lo espiritual, pero cuando Dios me toca y me dice, regálame tu auto al hermanito, yo estoy viviendo esa experiencia, ¿sabes? Yo estoy viviendo lo que estoy hablando, ¿sabes? De parte y parte lo estamos viviendo. Cuando Dios te toca y te dice, tu profesión, te atreves a dedicar un día al mes para poner a mi disposición tu profesión. Si eres maestro, enseñarle a la iglesia. Hermanos, hay maestros seculares que tienen la habilidad y el talento. Hermanos, y dicen, en la iglesia voy a hacer eso, si yo estoy toda la semana enseñando, ¿cómo me voy a poner en la iglesia? Hermanos, hay personas que Dios le ha dado grandes habilidades, talentos, empresas, y Dios le dice, no te lo voy a pedir todo, todo es mío, pero te atreves a darme parte de lo que te ha costado a ti. Miren, hermanos, no podemos seguir hacia lo otro si primero no estamos dispuestos a hacer eso. Eso es como lo del joven rico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces Dios nos dice, evalúa, y aquí podemos hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué es de lo que te ha costado mucho? Que tú luchaste y lo alcanzaste, y ahora Dios te dice, ok, ¿te atreves a ponerlo en mis manos? ¿Te atreves? Ustedes me miran tan serio. Estamos pensando. Estamos serios, pero estamos... Sí. Capturando. Sí. Amén. Claro, Dios no va a ser injusto. Dios no va a ser injusto. Amén. Dios no va a ser injusto. Miren, no sé si hay muchas historias. Pero Dios lo que busca de nosotros es sencillamente, ¿qué de lo que yo tengo estoy dispuesto a ponerle en la mano de Dios? Por ejemplo, si hay que llevar ropa a la República Dominicana, a Haití, o darle ropa a los hermanos, acá entre nosotros normalmente lo que se busca es lo que... Sí, pero mis zapatos, lo que yo me pongo todos los días, ¿estoy dispuesto a ponerlo ahí también? Estoy dispuesto a poner, tengo 35 carteras, 8 rojas, 5 verdes. Estoy dispuesto a sacrificar una cartera de la que yo uso. Estoy dispuesto a sacrificar algo, hermano, algo que le duela en su corazón. No significa que cuando saque de esa puerta Dios se lo va a pedir, pero realmente está dispuesto usted en su corazón. Si Dios le habla, Señor, aquí estoy. Estamos hablando de talentos, habilidades, capacidades, conocimiento, economía, etc. Ahora, por otro lado, espíritu de revelación es todo lo que proviene de quién? Que a mí no me ha costado sacrificio. Sencillamente, que Dios en su gracia ha dicho, te voy a dar un ministerio, te voy a dar unos dones espirituales. Ahora, cuando yo estoy dispuesto a poner esto en la mano de Dios, esto, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, lo que yo he recibido con tanto esfuerzo, pero también lo que he recibido de Dios, y estoy dispuesto a diciéndole al Señor, aquí estoy,
todo lo que tengo, todo lo que me ha costado sacrificio, pero lo que tú me has dado, habilidades espirituales, dones espirituales, aquí está en tus manos, dispuesto para ti. No tengo la excusa de que tengo mucho trabajo, no tengo la excusa de que estoy cansado, no tengo la excusa de que tengo 18,000 achaques, no tengo la excusa de que tengo 85 años, no tengo la excusa, nada, aquí estoy. Cuando llegamos a ese punto, y le mencioné con un silogismo, pasa lo otro. Todo esto tiene que darse en el conocimiento de quién. Lo que significa que no es una locura. Que cualquiera que viene por ahí dice, Dios me dice que me tiene que dar tu carro. Ah, ¿verdad? Eso no es así. Tiene que ser como un conocimiento de él. O sea, ahora, vamos a seguir leyendo, porque dice, por favor, un poquito adelante, hoy no vamos a las 9, no se preocupe, porque quiero cementar bien el versículo capítulo 1. Luego dice, y búsquese su Biblia nuevamente, luego que se da el versículo 17, que ya lo hemos descifrado, luego dice el 18. Hermanos, ¿qué pasa y cómo empieza el 18? Muy lógico. No podemos pasar a otro nivel de luz si no estoy dispuesto a ese espíritu de sabiduría y de revelación. Por lo tanto, estoy en ciertas tinieblas y oscuridad respecto a algo que Dios tiene para mí mejor hasta que yo no esté dispuesto a aquello. Y eso debe decirlo. Eso funciona así. Si yo no estoy dispuesto a lo anterior, no se va a alumbrar los ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y luego que se abren los ojos, que paso a otro nivel, voy a ver cosas diferentes. ¿Qué dice aquí? Para que sepáis, significa el término gnosis, es un conocimiento superior en este caso. No puedo llegar aquí, reitero, si no pasó lo anterior. Cuando llego aquí dice, para que sepáis, ¿qué otras cosas yo voy a saber? Están allí. Acuérdense, esto es una experiencia intelectual. ¿Qué otras cosas yo voy a saber? ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y vuelvo, yo no puedo llegar a este conocimiento de manera práctica hasta que no haya material. Porque hay mucha gente tan afanada, trabajando 7 días a la semana, 10, 12 horas. Hermano, porque en cierta manera piensan que el paraíso va a estar aquí, o sea, que van a durar 1000 años. Hermano, esto se va a acabar. Y por más que nos esforcemos, no podemos añadir ni media pulgada a nuestra estatura. Es bueno, uno tiene que trabajar responsablemente, hermanos. Pero a veces uno trabaja mucho. Nos pasa con el pueblo hebreo en la época de Habacuc. ¿Se acuerdan? De Ageo. En la época de Ageo, que echaban todo en bolsillo roto, en saco roto. Tenía mucho, pero había poco fruto. Por lo tanto, cuando yo sé que pasa este procedimiento, voy a tener esa esperanza. Voy a estar consciente de que un día voy a estar con Él. Pero también voy a saber, hermanos, todo lo que Dios tiene a mi disposición. Y le llama a Pablo riqueza, que es la segunda vez que lo menciona. Yo no puedo llegar a ese conocimiento hasta que no salgo y me libero de los demás. Pero voy a concentrarme en esto. Dice, también voy a saber de algo especial, de un poder. Cuando yo hacía el papel de evangelista, que, ¿sabes? Uno como pastor hace muchas cosas, si ponía manos, mucha gente venía para que yo orara, para que fueran bautizados en el Espíritu Santo y recibieran poder de unción. Bueno, la unción no llega por imposición de manos. El poder no llega por imposición de manos. Inclusive, escuchen lo siguiente, y esto espero que usted lo entienda muy bien. El poder no llega por ayunar. ¿Entienda eso? Ni por orar mucho. El poder llega cuando yo estoy dispuesto a ofrendar todo. O sea, cuando digo ofrendar es darle y entregar, rendirme a sus pies. Rendir todo mi conocimiento.
rendir todo lo que mencioné anteriormente, el espíritu de sabiduría, rendir todo eso y poner en práctica y decir, Señor, tú me has llamado. Usted sabe para qué Dios le ha llamado. Y Dios se lo ha revelado a través de profetas, a través de sueños. Dios se lo ha revelado. Pero lleva 5 años y no ha empezado. Lleva 10 años y todavía no ha empezado, porque está esperando jubilarse. Hermanos, no. Está diciendo, ¿está dispuesto? Pues solamente vas a pasar este proceso. Y hay un poder. Él dice, yo voy a saber ese poder, el cual su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos. Ahora Pablo va a descifrar ese poder y dice, ese poder fue el que operó en Cristo. Miren, ese poder es tan grande que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a sus diestra en lugares celestiales. Atentos, vamos hermanos. Mencioné y reitero el silogismo. Uno no puede llegar a ese nivel si no está dispuesto a lo otro. Si no está dispuesto a lo otro. Y ese poder está a nuestra disposición. Y Pablo dice, es tan profundo y tan maravilloso ese poder que tan solo da una muestra. Fue el que resucitó a Cristo. Ahora yo le diría, ¿sería ese poder grande? Resucitar a Cristo y sentarlo a la diestra del trono allá. ¿Sería grande ese poder? Yo le pregunto, ¿qué usted haría con un poder así? ¿Qué usted haría con un poder así? Ahora dice que le sentó también sobre qué? Todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Luego dice más, y sometió ¿cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y hablando de la iglesia dice, la cual es su cuerpo, la plenitud. ¿Alguien me puede definir lo que significa plenitud? Plenitud. Vamos a ver. ¿Ah? Todo. Que no me falta. Y él está hablando de la iglesia. Dice la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, yo lo voy a ilustrar de esta forma. Lo hice casi humorístico. Pero le hago una pregunta. Dice que sometió todo bajo sus ¿qué? Bajo sus pies. Todo, absolutamente todo. Toda autoridad a nivel espiritual, etc. Todo lo sometió bajo sus pies. Pero entienda, esto no funciona si no estamos dispuestos a lo primero. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, se alumbran los ojos del entendimiento, podemos percibir y conocer lo que hay para nosotros dentro de ese este poder y esta autoridad que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo sentó a la diestra del Padre. Ahora, sometió todo, absolutamente todo, bajo sus pies. Ahora, si él dice que Cristo es la cabeza, y allí mismo dice que la iglesia es su ¿qué? ¿Dónde están los pies de Cristo? ¿Dónde están los pies de Cristo? Okay. Y por favor mire la cabeza acá arriba y los pies ¿dónde están? Abajo. Sería un fenómeno tener los pies ¿dónde? Aquí. Allá. Yo le voy a presentar esta ilustración porque significa que si este es Cristo, la iglesia, los pies, él puso todo principado bajo ¿qué? Dice, no dice bajo su cabeza, bajo sus pies. ¿Su qué? ¿Y quiénes son los pies? De Cristo. Está tímido. Eso es. ¿Quiénes son los pies de Cristo? La iglesia. Y él es la cabeza. Claro que sí. Lo que significa es que si usted y yo sabemos la posición en que hemos sido ubicados y ponemos en práctica todo lo que nos ha dicho, hermanos, no hay autoridad que se resista ante el poder que Dios le dio a la iglesia. Autoridad. No hay.
Usted sabe que aún el mismo Satanás sabe que si la iglesia conociera esto, hermano, somos una amenaza para él. Una amenaza. Entonces, ya que usted conoce esto, a veces uno tiene que pararse firme, hermanos, y sin temor ninguno, aquellas influencias malignas que tienen a la persona estrangulada espiritualmente, que no le permiten ser feliz, estrangulan su familia, su matrimonio, los hijos, la economía y tantas cosas. Hermano, uno tiene autoridad para decir, hasta hoy, ¿sabe? En el nombre de Jesús, hay una autoridad superior. Hay una autoridad superior. Dice que fue sometido. Oye, ¿usted me está creyendo? No, eso lo hizo así de momento. Miren, hermano, porque esto hay que aplicarlo. Y yo le diría, si gran parte de los cristianos, hermano, pudiésemos aplicar esto en la vida práctica, pudiésemos aplicarlo cuando estamos en el trabajo, en la casa, donde quiera, hermanos, fuéramos cristianos más felices.